Damas y caballeros, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, a una actividad más que organiza la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Como su nombre lo dice, esta comisión distrital, de la mano de la comisión permanente, estamos siempre promoviendo lo necesario, todo lo necesario para que más personas accedan al servicio de justicia, en especial a las personas en condición de vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran sin duda las personas con discapacidad. De ahí el tema importante sobre el cual escucharemos hoy día, la disertación, que es fortalecer el conocimiento para el trámite de procesos de personas con discapacidad. Quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor y en especial me ha tocado el honor de recibir, de dar la bienvenida a nuestra directa expositora, la doctora Emilia Bustamante Ollagui. Ella es juez superior y presidenta de la primera sala civil de Lima. De hecho, he tenido la fortuna de ser su alumno en la Academia de la Magistratura, así que doy fe, certifico de la calidad académica de nuestra expositora del día de hoy. Gracias, doctora, por el tiempo que hoy día nos dedicará, por los conocimientos que hoy día compartirá con nosotros. No tengo más que decir, más que nuevamente agradecer a todos y especial a la comisión, a todos los que forman parte de esta comisión digital que han permitido que este evento se lleve a cabo el día de hoy. Muchas gracias, permiso. Muchas gracias al doctor Jorge Pajuelo por la invitación que ha tenido de cursarnos a participar en este taller sobre fortalecer el conocimiento para el trámite de procesos de personas con discapacidad que organiza la Comisión Distrital que preside el doctor Pajuelo sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Muchas gracias también a la participación aquí en la mesa de honor de los magistrados integrantes de la comisión, el magistrado Erwin García y el magistrado Luis Castilla Malca. Y un saludo cordial a los asistentes magistrados, personal jurisdiccional y público en general. Es un tema interesante la propuesta de desarrollar cómo fortalecer el conocimiento para el trámite de procesos de personas con discapacidad. Creo que es un tema vital, no pierde actualidad y es menester que nosotros que trabajamos en el sistema de justicia desarrollemos, ¿no?, los principios que se han consagrado en torno a la nueva concepción de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, el marco en el cual se desarrolla este nuevo enfoque sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es necesario manejarlo en el desarrollo de nuestras actividades jurisdiccionales, en primer término nosotros, pero en término amplio por cualquier miembro de nuestra sociedad, sea sociedad peruana o una sociedad de un país extranjero. Y las bases de esta concepción nueva, intuitiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad se centran en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que fue adoptado en el seno de las Naciones Unidas luego de un arduo trabajo que tomó varios años y que finalizó con esta convención adoptada en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006. Eso significa que es una convención relativamente nueva, relativamente joven. El Perú, como Estado miembro de Naciones Unidas, celebró esta Convención Internacional de Derechos Humanos y entró en vigor, de acuerdo a las normas internas, el 3 de mayo del año 2008. Es importante considerar, ¿no?, la fecha en que entra en vigor la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque como vamos a ver luego, el Perú ha adoptado un cambio legislativo en torno a la regulación civil de las personas con discapacidad que ha causado un impacto muy serio en las diversas gestiones y decisiones y actuaciones a desarrollar por los entes públicos, privados y las propias personas.
En particular, sería bueno tomar en cuenta, como vamos a ver a continuación, cómo se llega a este nuevo enfoque del modelo social de los derechos humanos de la persona con discapacidad. Y para ello es menester tomar en cuenta los antecedentes, ¿no?, que se han estudiado, y en particular podemos citar acá a tres grandes especialistas en el estudio de los derechos de la persona con discapacidad. Me refiero a la jurista argentina Agustina Palacios, así como al jurista argentino Francisco Barifi y otros más como Patricia Cuenca, Leonardo Pérez Gallardo, la doctora Inmaculada Vivas Tezón, entre otros. Son destacados estudiosos que tienen una serie de publicaciones, tanto obras como artículos, en los cuales han ido desarrollando los antecedentes de esta nueva concepción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Aquí es menester tomar en cuenta, ¿no?, que existe una distinción entre el modelo de prescindencia. Siguiente diapositiva, por favor. El modelo de prescindencia, el modelo de rehabilitador y el modelo social. Vamos a desarrollar ahora a continuación estos modelos estudiados. Muy bien. Respecto al modelo de prescindencia, podemos señalar nosotros acá que no había una concepción humana de los derechos de la persona con discapacidad. En este caso, esta concepción del modelo social de las personas con discapacidad, que nos va a servir para el objeto del taller, ¿no?, porque el taller tiene un propósito muy puntual e interesante, porque es necesario que quienes trabajamos en el sistema de justicia sepamos de qué noción de personas con discapacidad se está hablando ahora desde el punto de vista de los derechos humanos. Y para ello es necesario tomar en cuenta los conceptos que están mejor desarrollados por los especialistas de la materia, ¿no? Como les señalaba hace un momento, tenemos a la jurista argentina, la doctora Agustina Palacios, tenemos al doctor Francisco Barifi, podemos citar a María Graciela Iglesias, a la doctora Inmaculada Vivas Tezón de España, de Cuba, a Leonardo Pérez Gallardo, a la doctora Patricia Cuenca de Ecuador, y podemos citar una gran cantidad de especialistas en los derechos humanos de la discapacidad, cuyas obras podemos ubicarlas en las diversas bases de datos que están disponibles en la red. Y de estas obras, de estos estudiosos, se distingue claramente dos momentos anteriores a la noción actual del modelo social de la discapacidad. Por un lado tenemos el modelo de prescindencia, que a su vez se subclasifica en el submodelo eugenésico o modelo de marginación. ¿Y qué significa esto para nosotros, hablar de modelo de prescindencia? ¿En alguna oportunidad se ha prescindido de las personas con discapacidad? Ah, qué interesante. Tenemos datos históricos en los cuales la discapacidad no se sentía como algo vinculado con una sociedad. Entonces, las personas con discapacidad se veían como ajenas y que había que expulsarlas de la sociedad. Era parte de unas concepciones en un momento determinado en base a las creencias religiosas o a las creencias sociales de las comunidades. Y por ello se habla de un submodelo eugenésico y el submodelo de marginación. ¿En qué sentido? En que el modelo de prescindencia, graficado en el submodelo eugenésico, se percibía que no era bueno para la sociedad tener personas con discapacidad. Y por ello se buscaba eliminarlas. Eugenésico, como sabemos nosotros, es la muerte, ¿no es así? Entonces, hablamos, ustedes recordarán, ¿no?, las historias que había en la época antigua de los infanticidios, ¿no?, en los cuales a los niños que nacían con deformidades físicas se les eliminaba porque decían, bueno, pues era una maldición de los dioses, eso iba a hacer mal a la sociedad, iba a traer más males, entonces se prefería eliminar. Entonces ahí vienen las campañas de infanticidios y eliminación de los niños. Luego también tenemos la figura un poco más moderna del aborto eugenésico, cuando haciéndose los análisis médicos se vislumbra de que un bebé puede nacer
con ciertas males o deformidades, ¿no? Entonces también hay una percepción ahí de que, bueno, la sociedad no va a comprenderlos, van a ser tal vez difíciles de mantener, de asumir. Entonces, la discapacidad se veía de diferente manera. Se veía de una manera diferente si era una discapacidad por enfermedad y también una discapacidad por adquirida en vida, ¿no? Porque también el caso, por ejemplo, de los inválidos o los enfermos con ocasión de los conflictos bélicos armados, pues en esos casos el enfoque ya no era ni de eugenésico ni de marginación, ¿no? En esos casos había una visión de agradecimiento, de gratitud. Ahí vienen los reconocimientos, el otorgamiento de las pensiones, los reconocimientos, los honores a los héroes de guerra, ¿no es así? Recuérdese también, por ejemplo, que en esas épocas en Roma se hablaba inclusive en los datos históricos que había cierto comercio, ¿no?, de personas con cierta deformidad. ¿Por qué? Porque esas personas podían ser contratados en los circos, ¿no?, como aparte de los espectáculos para divertir a la gente, ¿no? Recordemos que hay muchas revistas, muchas series, muchas películas también que hablan, ¿no?, sobre esta realidad de personas deformes que tenían fines de distracción a la colectividad. Este es su modelo de marginación. Consistía, bueno, en un rechazo también, en otro momento, a las personas con discapacidad, porque se daba una lectura de que podían representar un maleficio o una plaga, y entonces también se les veía con bastante desdén, ¿no? No eran asimilados como parte de la sociedad. Había un estigma que giraba sobre estas personas con discapacidad. Y ello, bueno, pues marcó ciertos momentos del desarrollo de nuestra historia. Luego tenemos un avance o un cambio de percepción sobre el tratamiento de las personas con discapacidad cuando hablamos del modelo rehabilitador. En este modelo rehabilitador, la discapacidad, como dice la jurista argentina, ¿no?, es considerada exclusivamente como un problema de la persona. Si es discapaz, es porque la persona tiene algún tipo de deficiencia, ¿no? Y aquí el médico era la persona profesional que calificaba la existencia de la discapacidad y determinaba los alcances de su rehabilitación o normalización, entendiendo que con un tratamiento médico iba a ser una persona normal en los criterios de que no tiene una discapacidad, ¿no? Tal como dice la misma jurista Agustina Palacios, el objeto de atención en el modelo rehabilitador era la persona y su deficiencia, de tal manera que interesa la causa de la discapacidad, entendiendo o asimilando que discapacidad es igual a enfermedad, o haciendo un símil, se opone persona normal a persona con incapacidad o persona anormal. Entonces, este modelo tiende a manejar una visión de la discapacidad parcial e incompleta, centrando en aquella persona que adolece una discapacidad. Y entonces la figura del médico como profesional que va a restaurar, ¿no?, rehabilitar, sanar a la persona con discapacidad, se basaba en una actitud paternalista, protectora, que trataba, ¿no?, de considerar a la persona en función a su situación física, su situación orgánica o su situación mental, y en función a qué tan podía ser o no útil para la sociedad y qué tanto se le podía recuperar o sanar, ¿no? Entonces, en ese momento del modelo rehabilitador se manejaba la idea, ¿no?, de una persona que requiere protección, y para ello se buscaba todas las medidas, todas las acciones médicas para su recuperación física, somática y funcional de la persona con discapacidad, que luego se amplió a buscar una rehabilitación
que comprendiera también su recuperación psicológica y social, ¿no? Siempre desde la perspectiva de un Estado protector, buscando asistir a las personas con discapacidad. Este es un momento en el que se fomenta la asistencia pública y el empleo a favor de la persona con discapacidad, considerándolo siempre como una persona que requiere una asistencia, ¿no?, del Estado. En este caso también, en el modelo rehabilitador, como vamos a ver también luego más adelante, o también llamado modelo médico, el ámbito de la capacidad jurídica de ser titular de derechos se ve limitada, pues del informe médico dependerá la concesión de la capacidad de obrar, ¿no? Fíjense, señores y señoras, que es en este contexto del modelo rehabilitador, el modelo en el cual la persona con discapacidad es atendida con el ánimo de resolver su problema, entendiendo que la discapacidad es un problema de la persona, es que surge la noción de la curatela. Y en esta percepción de modelo rehabilitador es que se desarrolla la concepción del curador, ¿no?, que se hace cargo, según las figuras jurídicas, que se hace cargo de la persona como de los bienes de la persona con discapacidad, ¿no? Y que la curatela va a depender de una calificación médica para darle ese estatus jurídico de curado a la persona con discapacidad y como curador a la persona a la que se le nombra a cargo de esta curatela, ¿no? Entonces, este es un segundo estadio en este desarrollo de la concepción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El tercer modelo, que digamos es el modelo actual, el vigente, en el cual se ubica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el modelo social, ¿no? Es un modelo relativamente reciente y en el cual se habla de la discapacidad como una situación de derechos humanos, no como una situación de exterminio, de repulsión o de tratar de sanarlo, normalizarlo, como dicen los estudios especializados, sino de pensar desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y por ello se va armando los elementos para dar una nueva concepción de la persona con discapacidad. ¿Cuál es esta concepción? Tenemos aquí nosotros una distinción que se hace en esta teoría del modelo social en distinguir entre lo que es deficiencia, como la condición del cuerpo y de la mente, o también como la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. Deficiencia como un concepto atinente al cuerpo o a la mente de una persona, frente a la noción de discapacidad, pero una discapacidad entendida como aquellos factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas con diversidad funcional vivir una vida en sociedad. La discapacidad ahora vista como aquellas restricciones sociales que se experimentan en torno a la persona con discapacidad. Este es un modelo, como dice Cuenca, que atiende a la persona con discapacidad de manera integral, ya no con ese enfoque rehabilitador o de búsqueda de normalización o sanarlo, como dicen, ¿no? Aquí las personas con discapacidad se convierten en sujetos activos capaces de ejercer por sí mismos, sin sustituciones, los derechos de los que son titulares, estableciendo para ello los apoyos que se consideren necesarios, ¿no? Es un análisis desde otra dimensión de la persona con discapacidad. Y en esta medida conozcamos acá a la doctora Agustina Palacios, ¿no?, quien en su tesis doctoral sobre los derechos de la persona con discapacidad grafica muy bien esa diferencia, ¿no?, de nociones entre deficiencia e incapacidad.
¿Qué nos dice ella? Una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia, pero la incapacidad para comunicarse, porque las ayudas técnicas no están disponibles, es una discapacidad, ¿no? Esta nueva visión no se focaliza en las personas discapaces y en sus deficiencias. Aquí se promulga que sea el sistema jurídico el que cambie la perspectiva frente a la persona con discapacidad. Esto es, que se adapte a las situaciones de las personas con discapacidad. Las herramientas que prevé este modelo social son la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Dos conceptos que son vitales y que desarrolla justamente la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y sigue abundando la jurista Agustina Palacios. Citando a Morris, nos dice Agustina, una incapacidad para moverse es una deficiencia, pero la incapacidad para salir de la cama debido a la falta de disponibilidad de ayuda apropiada es una discapacidad, ¿no? O sea, los matices son diferentes. Los matices son diferentes. Por ello se habla de la lectura de lo que la sociedad debe hacer, lo que la sociedad debe dar, lo que la sociedad debe concebir respecto a la persona con discapacidad. Veremos luego nosotros, ¿no?, un jurista especialista también en materia de los derechos de la persona con discapacidad, que tiene investigaciones que desarrolla en España, el doctor Francisco de Asís, ¿no?, señala, a partir de dichas premisas, el modelo social redefine la rehabilitación o normalización, estableciendo que éstas deben tener como objeto el cambio de la sociedad, no de las personas. Desde esta perspectiva, ciertas herramientas como el diseño para todos y la accesibilidad universal cobran una importancia fundamental como medio de prevención de situaciones de discapacidad, ¿no? Entonces, aquí está el punto central de cómo es que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Persona con Discapacidad ha dado un enfoque diferente a la tutela, a la protección, al reconocimiento de los derechos de la persona con discapacidad. Es la sociedad la que tiene que cambiar. Es la sociedad la que tiene que aperturar su incorporación a las personas con discapacidad. La carga no está en las personas con discapacidad. Ellos carguen algo para poder incorporarse a la sociedad. No, que sea la sociedad la que abra sus ojos, la sociedad que abra sus brazos, la sociedad que abra sus puertas, incorpore a la persona con discapacidad. Interesante. Y este es un reto para nosotros, los que desarrollamos nuestras labores en el sistema de justicia, y extensivamente para cualquiera de las personas que podemos estar escuchando esta conferencia o que tenemos algún interés sobre los derechos de la persona con discapacidad. Es un cambio de paradigma, es un cambio de percepción. No es una percepción de pena, ni tampoco de exterminio. Es una percepción social, es una percepción de apertura, ¿no? Muy bien, dice Agustina Palacios. O sea, una cosa es la deficiencia de la persona que no puede levantarse. Pero, ¿y cómo va a poder subir a un cuarto piso? ¿Cómo va a poder, frente a unas escaleras, una persona que tiene dificultad motora? ¿Es así? Entonces, en este tema de los ajustes razonables, a los jueces y a los miembros del Poder Judicial se nos plantea justamente una concepción acorde a los principios que sustentan esta Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y muy bien, atinadamente, el doctor Jorge Pajuelo ha puesto el tema de este taller
fortalecer el conocimiento para el trámite de procesos de personas con discapacidad. ¿Por qué? No solamente porque sea un objetivo dentro de las conferencias que debe desarrollar en la comisión, sino también porque es necesario que comencemos a comprender, ¿no?, que debemos dar dentro de todas las posibilidades que tengamos en las instituciones y las personas respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Y el Poder Judicial está trabajando. La comisión que me ha invitado, que es la Comisión Distrital de la Corte Superior de Puente Piedra y Ventanilla, en cuanto a la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, viene desarrollando una labor importante. Claro, la pandemia nos ha afectado porque ya no se han llevado a cabo las campañas, ¿no?, que se hacían de proyección a la comunidad en cada corte en nuestro país, ¿no? El distanciamiento social y la prevención del contagio de la pandemia nos ha exigido, pues, limitar mucho lo que es las campañas masivas que hemos estado haciendo a nivel nacional en cada corte, en cada dependencia jurisdiccional. Pero también tenemos la posibilidad de seguir haciéndolo desde nuestras actividades, nuestro desarrollo. Y comencemos con nuestra oficina, comencemos con nuestro despacho, comencemos con nuestro ambiente y nuestro círculo de asistentes con los que trabajamos, ¿no? Y es parte de un cambio de percepción de cómo nos concebimos y cómo nos tratamos. Como dicen algunos, a ver, que levante la mano, ¿no? O que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Tenemos una discusión con alguien, ¿no? Y le decimos, no, estás loca, ¿no? O no nos ha pasado. Yo particularmente, hace menos de 2 semanas, hubo una discusión sobre un trabajo que había que hacer en la sala en la cual yo presido, y un trabajador, bueno, pues se queja conmigo, y bueno, el presidente tiene que recibir a veces algunos tipos de comentarios, y me dice, doctora, yo le he explicado a fulanita, pero no entiende. Usted ya sabe, es una loquita. ¿Cómo? Bueno, para comenzar, yo que estoy ya imbuida en estos temas de estudio de la discapacidad, obviamente ya lo tengo conseguido, ¿no? Entonces le dije, un momentito, a ver, cuidemos los términos, empecemos a cuidarnos los términos. Esas calificaciones justamente están en el modelo de presidencia, ¿no? Parece mentira, pero todos esos modelos no están tampoco tan alejados, no solamente están en Roma, en la Mesopotamia, ¿no? A veces están en el uso coloquial, en el uso del trabajo. Y para ello es importante comprender los epítetos, los calificativos denostativos a las personas por una deficiencia son actos de discriminación. Primer término. Son actos de separación. Son actos de separar, disminuir, distinguir, bajar. Y eso no es un trato de derechos humanos. No es un trato adecuado. Porque justamente estamos con ese paradigmas anteriores. Y esta es una tarea que obviamente no va a terminar con solamente pues 2 o 3 conferencias que podamos participar nosotros, ¿no? Este es un tema cultural, es un tema educativo, es un tema institucional, pero es un tema en el cual significa un reto. Y es un reto que nosotros comprendamos la noción del modelo social de discapacidad en el cual la deficiencia no puede ser en perjuicio de la persona con discapacidad y que el Estado, los particulares, las personas, las entidades públicas, entidades privadas, tenemos que comenzar a tratar y a pensar y de manera diferente respecto a las personas con discapacidad. Fíjense acá en esta foto que le he puesto, que es un bonito recuerdo del 2019. Y salió una nota en la ley, ¿no? Magistradas de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima se apersonaron a la vivienda de una litigante para realizar una audiencia complementaria. Efectivamente, ustedes verán, estamos ante una señora que era litigante, parte en un proceso,
con silla de ruedas, con algunas enfermedades que inclusive habían impedido que pudiéramos desarrollar nosotros una audiencia complementaria para efectos de esclarecer, en ese caso ella era parte demandada de un proceso de administración de bienes que sus familiares la habían demandado. Y bueno, no se pudo llevar ya, creo que como 2 ocasiones, la audiencia en la corte para hacer la toma de dicho y discutir algunos temas procesales. Y en el camino la señora tuvo un infarto inclusive, se nos puso en conocimiento con los escritos, ¿no? Entonces el colegiado dijo, bueno, ¿qué hacemos? La señora está en una situación, esperaremos prudentemente a que esté en condiciones para poder trasladarse, pero tampoco no podemos, en base a esta situación, dejar mucho tiempo, porque es necesario para la misma señora esclarecer este proceso. Entonces compartimos esta idea con los magistrados. Ahí está en ese entonces mi presidenta, que era la doctora Sara Echevarría, la doctora Leticia Niño Neira. Conversamos y llegamos a una idea, ¿no? Justamente esto de esta concesión de los derechos de la discapacidad desde el momento del poder social, ¿no? Digamos, el tribunal se va a hacer caso a su caso. Nos fuimos, concordamos ya cuando estaba en condiciones de recibirnos la señora, hicimos la audiencia en su domicilio y ahí al costado está el abogado, los familiares que estaban en el proceso, se hizo la audiencia, se completó y luego se pudo terminar y emitir la sentencia respectiva, ¿no? Entonces, esto no es una sola y única acción, es parte del desarrollo, ¿no?, de la nueva perspectiva que tenemos que tener nosotros como miembros del sistema de justicia frente a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, es un botón de muestra, hay más ejemplos de colegas de diversos órganos que desarrollan, ¿no?, acciones diversas justamente en función a la labor que nos compete y en una forma también de mostrar esa apertura que una institución debe tener frente a alguien que necesita en cuanto al servicio de justicia. No es el único ejemplo. También tenemos otro en la corte, en la sala comercial. Se instaló una sala de usos múltiples, ¿no?, en la sede de Miraflores, a efectos de que las personas con discapacidad pudieran ahí ser atendidas en las audiencias, evitándoles el tema de estar trasladándolo a pisos superiores en un edificio que no tiene toda la accesibilidad idónea, ¿no?, para un litigante. Entonces, tenemos diferentes muestras de acercamiento y de desarrollo de las concepciones, ¿no?, de cautela y respeto a las personas con discapacidad. La convención tiene diversos temas legales que sí es necesario, al menos los abogados podamos leerlo para comprender mejor los alcances, ¿no? Hay una apertura, ¿no?, a utilizar los lenguajes que permitan una comunicación con las personas que tengan problemas, ¿no?, deficiencias en cuanto a la comunicación verbal, ¿no? Se insta en la convención el uso de diversos tipos de lenguajes, ¿no? Visualización de textos, el lenguaje braille, la comunicación táctil, los microtipos, sistemas de lenguajes, sistemas auditivos, lenguajes sencillos. Sabemos que hay software, ¿no? Pone un documento en Word y hay un software que va leyendo, ¿no?, por ejemplo, para las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Entonces, hay una concepción mucho más amplia. El lenguaje no solamente es el lenguaje oral, también comprende el lenguaje de señas y otras formas de comunicación no verbal, ¿no? Y parte de las definiciones que son estructurales en esta convención es decir las cosas por su nombre, ¿no? Se entenderá que hay discriminación por motivo de discapacidad a cualquier distinción, exclusión, restricción por motivo de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto reconocimiento, goce, ejercicio, igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en un sentido muy amplio, ¿no? Y es importante también acá los dos conceptos que permiten ubicar este modelo social, ¿no? Y esta responsabilidad de la sociedad frente a las personas con discapacidad en relación a los ajustes razonables, ¿no? Las modificaciones, las adaptaciones necesarias, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular. ¿Para qué? Para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? Ajustes razonables es el software que sea necesario para poder escuchar un texto escrito, ¿no? Los lentes especiales para poder leer algo, a una persona que tiene ciertas disminuciones visuales, ¿no es así? No solo, y claro, lo más clásico son las rampas, lo más clásico son los ascensores, ¿no es así? Diseño universal, bueno, pues va a un enfoque mucho más físico, ¿no? El diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, ¿no? El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Este tema de diseño universal está más desarrollado en otras sociedades. Por ejemplo, hace unos meses en España, en Sevilla, se estaba premiando proyectos arquitectónicos de diseño universal de parques, ¿no? Parques que usualmente los parques tienen gradas, tienen berma, ¿no? Algunas rampas tenemos nosotros para que suban y bajen la silla de ruedas, en algunos casos, pero ya se tiende a prever un diseño de arquitectura que sea accesible para que una persona con deficiencias visuales, de movimiento, pueda acercarse y entrar, por ejemplo, a los parques y no que haya un entorno, más bien que sea un obstáculo, una falta de acceso directo al parque, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea accesible para cualquier persona, tanto para una persona que no tiene discapacidad como para una que sí lo tiene. Me pareció interesante ver ese fomento desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y en el enfoque del diseño universal. Algún día, ojalá que en el Perú también lleguemos a ese tipo de proyectos, ¿no? La convención es el eje de esta percepción, de esta nueva concepción de los derechos de la persona con discapacidad. Y en el marco de este taller de fortalecimiento del conocimiento para el trámite de los procesos de discapacidad, es necesario que nosotros, los miembros del Poder Judicial, en primer lugar, y luego la sociedad también, ¿no? Identifiquemos que hay diversos principios que sostienen estas normas que consagran los derechos de las personas con discapacidad con un modelo diferente, un modelo armónico, un modelo de integración de la sociedad a las personas con discapacidad. Y entre esos principios generales que se han concebido y que se consagran y se desarrollan, por ejemplo, en el artículo 3 de la Convención, tenemos lo que están enunciados en la diapositiva y que tienen que ver, ¿no?, con los derechos en torno a la dignidad de la persona con discapacidad, el respeto a su propia autonomía, a su libertad de poder tomar decisiones, a respetar sus decisiones, ¿no? Que es una concepción que no se preveía ni por asomo en el modelo histórico rehabilitador, que comentamos hace un momento y que han estudiado mucho los investigadores de los derechos humanos en torno a esa concepción de buscar sanar, buscar normalizar, buscar volverlo normal,
¿no? Volverlo normal con un médico a la persona con discapacidad, ¿no? Y que si ya no había manera de poderlo volver a normal, bueno, pues entonces entraba la figura jurídica de la curatela, ¿no? Y la curatela por la cual una persona pasaba a hacerse cargo de una persona con discapacidad, ¿no? ¿Y quién decidía en el caso de la curatela? El que tenía a cargo la curatela decidía sobre la persona, los bienes y el patrimonio que tuviera la persona con discapacidad, ¿no? Había una dependencia de la voluntad de otro. Esta concepción del modelo social que reconoce la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, como ya les señalaba hace un momento, tiene otra perspectiva, ¿no? Y por eso se hace el énfasis en la autonomía y la independencia de las personas, ¿no? En que las propias personas decidan y tomen decisiones respecto a su propia vida, a su propia forma de vivir, a lo que desee desarrollar en determinado momento, ¿no? La no discriminación está íncita, ¿no? Efectos de no segregar, no causar perjuicios, no distinguir, no hacer una distinción denostativa, ¿no? Peyorativa de una persona con discapacidad por su deficiencia. Y luego están los principios que, digamos, fortalecen, ¿no? El principio de la dignidad, de la autonomía, de la independencia, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, que es el propósito de por qué se concibe este modelo, el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de esta diversidad y condición humana, ¿no? El buscar dar la igualdad de oportunidades, el brindar una accesibilidad, ¿no? Que la sociedad brinde todos los medios de accesibilidad a las personas con discapacidad, el proponer y el desarrollar y el fomentar la igualdad tanto del hombre y la mujer con discapacidad. Este conjunto de principios está armado justamente y tomando en cuenta el desarrollo ya de diversos derechos humanos de las personas, ¿no? Porque ya sabemos nosotros que existen, pues, las convenciones del niño, la Convención de Derechos de la Mujer, la Convención Valiente de Pará. Entonces, esta convención tiene también mucho de los insumos de las convenciones de derechos humanos que ya se han ido adoptando sobre todas las personas, ¿no? Porque las personas con discapacidad son también personas, niños, son adolescentes, son mujeres, son adultos, ¿no? Entonces, en esa medida, todos los principios se arman, ¿no? En un eje que tiene uno relación con el otro y en el cual, para poder garantizar de forma plena esta nueva concepción de derechos humanos de la discapacidad, van armonizados, ¿no? Y uno se soporte del otro. Por ello, es una concepción importante, como veremos a continuación, no solamente enuncia grandes derechos humanos, sino establece una responsabilidad en los estados parte que han celebrado la convención para cumplir con estas normas de la convención, de tal manera que hay una especie de observación y veeduría a nivel internacional, por la cual cada estado que ha celebrado la convención tiene que brindar informes de cuáles son las acciones, las políticas de Estado, las medidas que ha implementado para justamente poner en práctica los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Es una tarea interesante porque no queda como una carta declarativa de derechos humanos, sino es una carta con un propósito y un control continuo, permanente, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación ya está enunciado, como lo señalamos hace un momento, ¿no es así? Y en suma y en estricto, lo que quiere es fortalecer esta noción, ¿no? De la sociedad frente
a la persona con discapacidad y la integración que debe propenderse de la sociedad. La carga, digamos, la responsabilidad de hacer efectivos los derechos de la persona con discapacidad están dados en la sociedad. Por ello se hace mucho énfasis, como veremos en el propio texto normativo de la Convención, los principios que se enuncian y que invitamos a que ustedes puedan acceder a la Convención y puedan leer las normas, que todas están armonizadas y todas están en torno justamente a dar las garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona con discapacidad sin las percepciones y sin los gestos denostativos que existieron y se dieron en función a los modelos antecedentes, ¿no? El de la presidencia y el modelo rehabilitador. Así tenemos el principio de igualdad y no discriminación, los principios referentes al respeto a los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, a evitar su discriminación por sus deficiencias, asegurar su desarrollo como personas, garantizar sus derechos humanos, específicamente, aun cuando hay una convención de derechos del niño, como les señalaban, también se establece una obligación de los estados de dar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen de sus plenos derechos humanos, ¿no? Y acá está una responsabilidad marcada, por ejemplo, en cuanto a la educación, ¿no es así? Es el eje de la formación de un niño, ¿no? Luego también tenemos igual la norma específica de la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar esa accesibilidad? En la medida en que los estados partes, que han celebrado la convención, adopten todas las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y comunicaciones, los sistemas, las tecnologías de la información, las comunicaciones, los otros servicios de instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, ¿no? En esa medida también se da ejemplos donde se puede aplicar la accesibilidad, en que los edificios, las vías públicas, el transporte, las instalaciones exteriores e interiores, ¿no? Como escuelas, viviendas, instalaciones médicas, lugares de trabajo. Trata de ser muy comprensiva en los diversos supuestos en los que el Estado tiene obligación de adaptar, de hacer todo lo posible para que justamente la persona con discapacidad tenga el acceso al entorno, a los bienes, a las sedes, a las escuelas, a los edificios, sean públicos o privados, en igual de condiciones que una persona que no tenga discapacidad. Por eso la convención hasta es muy detallista en diversos supuestos. En todo caso, también para que no exista ninguna excusa, ¿no? De realizar la accesibilidad, ¿no? También las obligaciones que tiene el Estado de establecer las normas para la accesibilidad a las instalaciones, tanto los servicios abiertos al público, al uso privado, ¿no? El asegurar que todas las instalaciones tengan en cuenta los aspectos para su accesibilidad, en cuanto a dotar los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. O sea, da un abanico de diversas formas en las cuales el Estado debe ir adoptando todas las medidas que sean necesarias para hacer concreción de esta accesibilidad como garantía de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. También estamos hablando acá de la norma central, la norma eje, que los estudiosos, ¿no?, de los derechos de la discapacidad han resaltado como un punto central en esta nueva concepción de los derechos de la persona con discapacidad. Y nos referimos al artículo 12 de la Convención sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, ¿no? Y es el artículo 12, digamos, el artículo medular, ¿no?, en cuanto
se consagra el compromiso de los estados partes a respetar los derechos de las personas con discapacidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿no? En igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida, y una obligación de los estados en proporcionar las medidas que sean necesarias para el acceso, ¿no? Y los apoyos que pudieran necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? Y un tema que es importante considerar, porque el hito que ha tenido la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto al derecho a la discapacidad se ha dado justamente, ¿no? En el año 2018, cuando se modifican diversos artículos del Código Civil peruano en torno a la capacidad jurídica de las personas, ¿no? Y que ha sido un cambio legislativo en virtud a la consagración, ¿no? De este artículo 12 en el marco de este modelo social, en este marco de esta distinta visión de la persona con discapacidad en un Estado de Derecho, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando esta concepción de respeto a la persona en igualdad de condiciones ante la ley, que ya existen modificaciones legislativas, bueno, no solamente a nivel de Perú, sino también tenemos en Costa Rica una ley especial, tenemos hace poco un cambio normativo en España, que habrá que conocer cuál es el desarrollo legislativo posterior de reglamentación que van a desarrollar ellos, y bueno, y Argentina, ¿no? Que a nivel latinoamericano fue precursor en esta aplicación de adecuación de las normas de incapacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Código Civil y Comercial argentino, ¿no? Acá tenemos un desarrollo, ¿no? Importante en cuanto a este artículo 12 de igual reconocimiento como persona ante la ley implica, en suma, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que es un hito, ¿no? Para todas las familias, para todas las personas que han hecho un trabajo consistente de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, el cambio de percepción jurídica de los derechos de la persona con discapacidad, y que implica un cambio de paradigma porque, como anunciaba hace un momento, nosotros tenemos un cambio legislativo importante, gravitante, en cuanto a que la curatela, que estaba en una figura jurídica concebida como una institución de derecho de familia en favor de la persona con discapacidad, implicaba, ¿no?, una visión de la persona con discapacidad desde la perspectiva del modelo antecedente, el modelo rehabilitador, frente ahora que dentro de la perspectiva del modelo social, pues ya implica conocer y ver a la persona en cuanto a su ejercicio de sus derechos de una manera diferente. De una manera diferente, de tal manera que, como dice la propia convención, ¿no?, es una obligación de todos los estados garantizar las medidas, ¿no?, que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Igualdad en qué? Igualdad en ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria, ¿no? Es un cambio de paradigma porque obviamente ahora, habiéndose eliminado la curatela, que es esa visión y regulación desde otra perspectiva, como la que había anunciado,
Ya no es la persona que va a depender de su curador para todo lo que tenga que ver con sus derechos, ¿no? O bienes, o obligaciones tal vez, sino ahora es la propia persona a la que hay que garantizarle que ejercite sus propios derechos y tenga su autonomía e independencia, ¿no? Va de la mano el afianzamiento de una noción nueva, que es la de los apoyos, con el ánimo de colaborar en la toma de decisiones, pero no en sustituir sus decisiones, ¿no? Una nota distintiva de la curatela era la figura de la sustitución de las decisiones, porque ya no era la persona con discapacidad la que decidía, sino el curado, el curador. Con este artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es un vuelco de 360 grados, ¿no? Y en este cambio de regulación jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, es que el Perú está, pues, el Poder Judicial, ¿no? Como activo protagonista en la especialidad de familia, desarrollando toda una actividad, ¿no? Constante de adecuación en el ámbito procesal a los trámites vigentes, que son el de designación de apoyos. Curatela ya no, sino designación de apoyos. Y en el marco de lo que es ese taller, a quien agradezco al doctor Pacuelo la invitación, pues un eje también es el acceso a la justicia, ¿no? No solo las reglas de Brasilia establecen las normas de acceso a la justicia que se deben garantizar a todas las personas, pero también aquí, en esta convención que se da en un momento en el que ya hay muchas convenciones sobre diversos aspectos de la persona, y cuando se debate el texto final, también se concibe, ¿no? Incorporar el acceso a la justicia, ¿no? Porque es parte también de la actuación del Estado. El Estado también se manifiesta mediante no solamente el poder público, sino también mediante el poder judicial, ¿no? Y en esa medida también acá expresamente se hace una indicación del seguimiento que se debe hacer en cuanto a brindar a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones con las demás, ¿no? En un proceso judicial. Y para ello ya sabemos nosotros que en diversas cortes se está considerando, ¿no? Peritos en lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Para que puedan asistir a las personas con discapacidad y pueda justamente como ajuste razonable dar esta medida, ¿no? Para que pueda desarrollarse en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, tenemos diversas tareas, ¿no? Y acciones que llevar a cabo y que obviamente van a tener que desarrollarse paulatinamente, ¿no? Poco a poco, con la mano tutelar del Estado. Finalmente, acá ya para terminar lo de la convención, como les anuncié también hace un momento, la propia convención señala un seguimiento nacional, un cumplimiento de las disposiciones de la convención. En el Perú, la oficina encargada, la entidad estatal encargada de establecer esta rendición de informes y canalizar un seguimiento es la Oficina de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y es la que va informando cómo estamos en los avances desde el eje del poder del Estado, desde el marco de la elaboración de las políticas públicas, ¿no es así? Y las diversas medidas normativas que se desarrollan. En el caso judicial, ¿no? No solamente tenemos la sala de usos múltiples o las audiencias en las cuales un tribunal pueda dirigirse a la casa de una persona con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, aquí en este taller de fortalecimiento para el trámite de procesos con personas con discapacidad, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de cómo la judicatura ya ha ido manifestando, ¿no? Ese respeto al cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Uno es el caso Segovia Soto, conocido, ¿no? Un caso en el cual una persona que tenía deficiencia intelectual
bueno, pues ejerció él mismo su propio derecho de contradecir una curatela, ¿no?, desarrollada sobre su persona, justamente cuando ya estaba en vigencia nuestra Convención de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, ¿no? Recordemos nosotros que hemos tenido varios códigos civiles, ¿no? Código Civil de 1852, Código Civil de 1936, Código Civil de 1984. Son décadas, ¿no?, de aplicación civil de la curatela, enmarcado dentro de un paradigma y dentro de un modelo de concepción de los derechos de la persona con discapacidad. Y nosotros recién hemos hecho un cambio legislativo hace poquísimo tiempo. Entonces, estamos también como Estado que tiene que cumplir las convenciones internacionales en un periodo que debe adecuar toda su normativa interna, sus procedimientos judiciales, sus procedimientos administrativos en función a las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado con todo este ramillete de normas, principios que acabo de enunciar y que los he tenido que hacer en forma comprimida porque, claro, el tiempo que disponemos es limitado. Pero los invito a todos y a todas que puedan, ¿no?, acercarse a los términos de la Convención, leer los términos, los artículos, leer los artículos de los especialistas como la doctora Agustina Palacios, Francisco de Asís Roig, María Graciela Iglesias, Patricia Cuenca, ¿no?, la doctora Inmaculada Vivas de Son, que son juristas caracterizados por un estudio profesional, ¿no?, y con una incidencia especial en los derechos de la persona con discapacidad, para efectos de ir conociendo más estos conceptos, estos conocimientos, casuística, ejemplos, ¿no? En el Perú tenemos este caso, como les anunciaba, caso Segovia Soto, una persona que es un profesional, tenía una enfermedad de esquizofrenia, y bueno, se ve enfrentado con sus hermanos, porque los hermanos, estando su enfermedad, solicitan judicialmente la interdicción. Y lo positivo, lo relevante de este caso Segovia Soto es como el señor Segovia Soto controvierte, ¿no?, en un amparo contra acción judicial la sentencia por la cual se estaba nombrando un curador en un juzgado de familia y se le estaba declarando a él, ¿no?, como un interdicto civil. Claro, se estaba haciendo dentro de las normas del Código Civil aún vigente que tenía la curatela, pero él justamente alegaba en esta acción de amparo en la que se pedía la tutela de sus derechos constitucionales, que son los derechos humanos de él a decidir y a tener su autonomía e independencia, y poder también él administrar sus propios ingresos económicos y sus bienes. Él puso en controversia justamente, ¿no?, en la judicatura, que podía habérsele declarado un curador, pero él como persona ejercía sus derechos de cuestionar esta designación judicial de curatela. Determinó un procedimiento aquí en la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cual se declaró en primera instancia fundada la demanda y en segunda instancia se confirmó y se declaró, ¿no?, que debía, en el proceso de interdicción, que se anularon las sentencias, debía oírse y ejercer el derecho de acceso a la justicia, e inclusive, no solamente el acceso a la justicia, sino también el escucharle en que ejerza su defensa sobre su alegación de afectación a derechos como persona con discapacidad, ¿no? Pues acá ya tenemos nosotros una sentencia del 2014 que fue confirmada en 2018, ¿no?, que cauteló y aplicó los derechos de la Convención. Nosotros también podemos resaltar acá que el caso Segovia Soto es un importante referente de la jurisprudencia constitucional peruana porque trata del cuestionamiento en vía judicial de las sentencias emitidas en un proceso de interdicción civil, nombramiento de curatela, ¿no?, que se hizo mediante un proceso de amparo contra acción judicial,
en la que el demandante era el propio interdicto, ¿no? Quien en ejercicio de su derecho invocaba que no se le había aplicado la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿no? Entonces, la justicia reconoció y estableció que debía haber un pronunciamiento sobre esa alegación, ¿no? De los derechos de la persona Segovia Soto, el demandante. Otro caso interesante, y ya para ir terminando y agradeciéndoles a ustedes la atención en este taller que han tenido la gentileza de invitarme a la Corte de Puente Piedra y Ventanilla, es un casito pensionario de los miles que conocemos en el Poder Judicial, ¿no? Una persona que tenía un trámite ante la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional y de Pensiones, y que estaba solicitando una pensión de invalidez justamente, ¿no? Por adolecer de deficiencia visual. De acuerdo a las normas pertinentes, tenía los años de aporte necesario y bueno, había hecho su trámite administrativo ante la ONP y la ONP, al valorar los medios que había en los documentos, encontró que el señor estuvo trabajando algunas semanas, mes y medio aproximadamente, y en base a ese dato fáctico del señor había estado trabajando, hizo una interpretación muy forzada de una supuesta causal de caducidad de pensión para negarle la pensión. Un supuesto en el cual se establecía que cuando se superaba la discapacidad o la incapacidad, según la ley, pues no tenía derecho pensionario, ¿no? Y entonces en el amparo nosotros vimos, esto fue el año 2017, ¿no? Analizamos acá la sentencia, ¿no? Que había declarado improcedente la demanda, porque estimaba que acá en el amparo no había etapa probatoria y la había declarado improcedente en la primera instancia el magistrado. Pero acá se analizó desde el punto de vista de la tutela de derechos humanos de la persona con discapacidad, se analizó cuál era la interpretación que se estaba dando para denegar la pensión a este señor que demandaba, ¿no? Justamente su pensión por invalidez, ¿no? Y bueno, pues la aplicación que había hecho la autoridad administrativa era un artículo 33 de la ley 1990, inciso A, que prevía que la pensión de invalidez caducaba por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión. O sea, haber recuperado la capacidad física o mental. El señor tenía un grado de ceguera marcado y por ello estaba justamente solicitando la pensión de invalidez. Y bueno, por haber trabajado 6 meses de ascensorista en base a un contrato por su condición física de discapacidad visual, estando registrado inclusive con NADIS como una persona con discapacidad visual, se había considerado la existencia de un contrato de algunas semanas como un supuesto de caducidad de pensión, como que hubiera recuperado. O sea, si trabajó 6 semanas, entonces entiende que está bien, pero ¿qué lógica de razonamiento podía ser esa, no? ¿Cómo podía entenderse que por haber trabajado en una labor en la cual justamente por su situación de deficiencia visual le habían dado el trabajo, ¿no? Entonces era un caso que analizamos nosotros, desarrollamos en la sala las citas a las sentencias del Tribunal Constitucional, citamos acá algunas, como pueden ver en la diapositiva del 2014, que rescataban, ¿no? La visión de tutela constitucional de los derechos de las personas con discapacidad. Analizamos el diagnóstico que estaba acreditado que el señor tenía un menoscabo global de 39% de incapacidad por disminución de agudeza visual, ¿no? Se analizaron los aportes, ¿no? Y se estableció acá de que, bueno, pues no sustentaba una interpretación de caducidad de la pensión de invalidez por el hecho de que el demandante hubiera laborado, como dice acá la diapositiva, ¿no? Para una corporación del 1 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2013, un mes y 20 días, ¿no?
y que este hecho per se implica una disminución en el porcentaje de incapacidad, ¿no? O que se haya recuperado la capacidad visual, cuando justamente la razón de ser por la cual se le contrató como ascensorista era justamente porque podía hacer esa labor, pero eso no significaba un, un supuesto de recuperación de la situación visual que aquejaba al pensionista, ¿no? Entonces ahí nosotros pues adoptamos una sentencia, ¿no? Dando la tutela a los derechos del pensionista en su oportunidad, ¿no? Entonces, son dos ejemplos claros que la concepción de los derechos humanos de las personas con discapacidad se viene contemplando y desarrollando en las actividades judiciales, ¿no? Nosotros. Y no todo, pues, digamos, significa que todo está caminando perfectamente, porque el hecho que acudan al Poder Judicial significa que todavía estamos en un tránsito en el cual hay todavía discriminación, no hay un trato igual a las personas con discapacidad, ¿no? Y se está restableciendo esta discriminación, esta diferencia con las sentencias judiciales. Ya para finalizar, ¿no? Y rescatando siempre dentro del marco del objetivo del taller, esta obligación, ¿no? De hacer un seguimiento nacional y la importancia que la propia Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ha creado un comité de miembros expertos en derechos de discapacidad para que hagan un seguimiento también a las diversas medidas que se hacen. Y en ese marco, ¿no? Por ejemplo, rescatamos al especialista Carlos Ríos, que desarrolla también diversas actividades a nivel internacional. Aquí lo vemos en una foto en la Fundación 11 en España, ¿no? Y bueno, son personas que van a hacer seguimiento de las convenciones en el ámbito internacional, desarrollan el análisis que los estados presentan periódicamente cada 4 años sobre estos avances en política nacional, en medidas, y en cuanto se vea si cumplen o no cumplen con los objetivos de la convención, y bueno, también tienen la facultad de presentar recomendaciones al Estado, ¿no? Recomendaciones al Estado que, siendo parte de una convención, debe observarla. ¿No es así? Porque son parte de las obligaciones y compromisos internacionales. Bueno, creo que ya me están terminando el informe antes de que yo termine de hablar, pero bueno, ya para terminar ahora sí, el comité de expertos tiene también la obligación de informar a la propia Asamblea General de Naciones Unidas sobre todas sus actividades, inclusive hacer sugerencias, recomendaciones en base a estos informes que se canalizan, ¿no? En este comité. Es un comité veedor del cumplimiento de estas normas de derechos humanos. No es una carta declarativa que solamente haga un haz de principios, sino que además procura que esos principios logren concretizarse en las acciones que tiene que implementar cada Estado que es miembro, suscribiente y vinculado por la Convención Internacional de Derechos Humanos generada en Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad. Cualquier información que puedan requerir complementariamente, los invito a revisar mi blog, que está en la diapositiva, en el cual ustedes pueden encontrar algunas de las sentencias que he comentado hoy día, o también algunos textos de los autores que son especialistas en los derechos humanos de la discapacidad. Siendo así, yo agradezco la invitación al doctor Jorge Pazzuelo y a los miembros de la Comisión de Justicia en tu Comunidad y Vulnerabilidad, y quedo acá atenta a algún comentario. Permítame, por favor, doctora Bustamante. Primero, muchas gracias por la disertación. Quería preguntar lo siguiente. Entiendo que ahorita y dentro del marco del decreto legislativo 384, pues estamos en el modelo social. Ahora, en este contexto, las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio. Ahora, mi pregunta va enfocada a aquellas personas que pueden manifestar su voluntad, pero por alguna discapacidad necesitan un apoyo.
Estas personas recurren al Poder Judicial, ¿no? Algunas, y presentan su certificado médico. Hay colegas que entienden de que así me presentes el certificado médico, igual necesito verte, necesito que vengas a la audiencia, necesito preguntarte como para verificar pues la información, quiere hacerles preguntas ya como si fuera el juez el psiquiatra, el psicólogo, y claro, habrían dos posturas. Por un lado diríamos, bueno, sí, hay cosas delicadas detrás del apoyo, de repente quieren vender un inmueble, pero otros podrían decir, dentro del modelo social, eso, ¿para qué dudas, pues, si es una persona con capacidad? ¿Cuál es su opinión, doctora, y cómo está funcionando eso en la Corte de Lima? Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Jorge Pajuelo. Comentaré que en el año de la pandemia, el 2020, en febrero, tuve oportunidad de estar 15 días en la sala de familia también y desarrollar algunas resoluciones con mi colegiado sobre temas de los apoyos y los nombramientos, ¿no? Bueno, el tema no es que el magistrado se torne un médico, ¿no? No estamos, no podemos superar y sobreponernos a un médico. Lo que tenemos que hacer como magistrados es comprender, ¿no? Si hay esa voluntad de la persona con discapacidad que se manifieste. No una evaluación médica propiamente dada, porque para ello, pues ahí están los especialistas clínicos, los psiquiatras, los geriatras, los psicólogos, ¿no? En el caso del magistrado, tiene que tener, si es necesario, y cito en este caso al doctor Béjar, ¿no? Que es un magistrado que representa justamente el pleno ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad, ¿no? Porque sabemos el caso del doctor, él es ciego, es el primer magistrado ciego que tenemos en el Perú y en el mundo inclusive. Y él hizo valer sus derechos justamente en la postulación porque no fue recibido y cautelado sus derechos como postulante, ¿no? En base justamente a estos prejuicios que tenemos del paradigma del modelo rehabilitador. Entonces, yo tengo muy presente las palabras del juez Béjar, ¿no? Que es el primero que ha aplicado la Convención de Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad. Es el primero porque justamente ha sido una lucha personal, ¿no? De una persona con discapacidad visual, de lograr ser juez, y ha tenido, digamos, la oportunidad como juez de familia de ver los temas de familia, y él ha visto el nombramiento de las curatelas, las interdicciones justamente antes del cambio legislativo. Y es importante su experiencia, porque es la experiencia práctica, la experiencia que los jueces debemos tener en cuenta. Por un lado, él es muy enfático y creo que esa experiencia hay que tomarla en cuenta y que el magistrado debe saber, ¿no? Si manifiesta voluntad o no manifiesta voluntad. No entrar a hacerle test clínicos, porque salvo que sea un magistrado que sea psiquiatra, ¿no? Pero nuestra función no es evaluarlo como psiquiatra. También tengo otra experiencia del derecho comparado en Argentina. Está la destacada jurista María Graciela Iglesias. Ella también laboró muchos años como juez de familia. Ya de un tiempo a esta parte se ha dedicado al estudio y al desarrollo en el área del Estado argentino sobre la ley de salud mental, que es un proyecto que ellos tienen para cautelar los derechos de la discapacidad mental. Y justamente tuve oportunidad de conocer a la doctora en uno de los eventos que he tenido oportunidad de ir. Y ella hizo manifiesto, ¿no? La importancia y la mística de un juez de familia, ¿no? Esa es una mística muy, muy especial. Un juez de familia que se traslade para ver a la persona que está involucrada con un proceso de familia. No es un expediente más. No es un pagaré, que uno lo ve en el expediente, el pagaré y revisa la formalidad y ya terminó ahí, ¿no? No tiene necesidad de entrevistar al deudor ni al avalista, ni saber por qué firmó, ni por qué no firmó el aval, qué pasó con la hipoteca. No. Nuestra función, cuando hacemos labor de juez de familia, es analizar el caso desde el punto de vista del derecho familiar. Y esta concepción de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad
¿Qué nos está diciendo todos estos conceptos? ¿Qué nos dice todos estos principios? Nos hablan de la persona humana, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere la persona humana? Puede ser una persona anciana de 90 años, pero doctor Pajuelo, usted le entrevista y le pregunta, ¿cómo administras tus bienes? ¿Quién tiene tu dinero? Tú decides y le dices, sí, doctor Pajuelo, yo estoy acá en silla de ruedas, quien administra mis bienes es mi hijo menor, y yo tengo acá, él me da cuenta, y yo sé muy bien lo que él está trabajando, estoy autorizando, confío en él. ¿Esa no es una manifestación de la autonomía, de la voluntad de la persona? ¿Por qué podemos caminar con el prejuicio de que tiene 95 años, ya no puede decidir? ¿No? Yo creo que ese es el reto, tanto de María Graciela Iglesias como del doctor Béjar, en rescatar el lado humano del magistrado de familia. Porque por algo somos magistrados de familia, ¿no? Una cosa es ser magistrado contencioso tributario, aduanero, tiene su propia lógica y especialidad. El juez de familia es un juez humano y es un juez que debe atender a ver la persona y debe ver ahí justamente cuál es el tipo de apoyo que inclusive puede dar. Nosotros vemos ahí el día a día, a veces el entorno del conflicto que existe, ¿no? El conflicto que existe también en las personas. Por ello ahí viene el punto de las salvaguardias. Hay algunos comentaristas de las normas de las salvaguardias que no entienden. Las salvaguardias son la mejor manera y creativa de que un juez de familia debe tomar para justamente cautelar que no haya un desmedro del patrimonio de la persona con discapacidad. Como dice María Graciela Iglesias, ¿no? La persona con discapacidad es la persona vulnerable por excelencia. Vulnerable. Pero no porque sea vulnerable vamos a retrocedernos al modelo rehabilitador donde el Estado trata de dar sus políticas de asistencia social, y sus campañas de teletones, procura dar unos asilos, ¿no? Y procura nombrar el curador para que se haga cargo, porque la persona no puede decidir. Yo considero, y estoy en la línea del doctor Béjar y de la doctora María Graciela Iglesias, en el sentido que el juez tiene que saber qué es lo que quiere la persona. Si manifiesta y tiene esa capacidad de manifestación, yo le voy a poner restricciones y le voy a decir, quiero dos, 3, 4 certificados de psiquiatras. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que haya algún psiquiatra que me diga que no tiene voluntad? ¿Eso es lo que quiero? Ahora, si el tema es, no, cuidemos mucho el patrimonio, cuidemos que no vaya a ser que vaya a haber un dispendio, para eso están las salvaguardias. Nombremos a las personas que él decida más o menos que conozca, que sean de su entorno, que puedan ser, digamos, lo que van a tener que estar asistiéndole en la celebración de los documentos. Y bajo responsabilidad. Por eso muchos colegas a nivel latinoamericano hablan de que la designación de apoyos es un traje a la medida. También he escuchado acá algunos juristas peruanos que hablan de que debería regularizarse más en detalle las salvaguardias. Pero yo creo que ese sería un tema de caer en un formalismo que en lugar de garantizar el patrimonio de la persona con discapacidad, más bien lo puede tornar en una situación ya inaccesible, porque tantas salvaguardias tipificadas, corremos el riesgo de que ya nadie quiera hacerse cargo de los apoyos. Ojo, en Argentina hay un registro de apoyos, hay un desarrollo mayor inclusive. Se ha hecho como un registro de apoyos, gente con ciertas condiciones que pueden ser nombrados apoyos. Evidentemente también el magistrado tiene que tener una indagación. Si es un familiar, tiene que evaluar un poco los antecedentes, ¿no? Para ver si está encomendando bien los apoyos que deben dar una garantía, no ponerlo en una situación mayor de vulnerabilidad.
Y el magistrado tiene que tener todas las herramientas para establecer creativamente, inclusive, medidas. Ahora, esto de apoyo no se queda tampoco en los jueces, porque ya los notarios, claro, hay muchos con un poco de temor por ese tema del patrimonio y el incurrir en responsabilidades, ha habido bastante recelo, ¿no? Desconfianza en tomar partido y en nombrar apoyos. Pero ya hay varios notarios que han desarrollado. He tenido oportunidad de hablar con la notaria Gisela Jara, ¿no? Notaria de Chorrillos, y ella me ha contado ya de algunas experiencias de designación de apoyos, ¿no? Inclusive una de una persona que tenía esquizofrenia y que nombraba apoyos a algunos de sus hermanos. En un momento determinado la misma persona le dijo, pero no, yo quiero ver si varío de persona de apoyo porque creo que no sería conveniente poner a mi hermana de apoyo. Y la notaria, ¿sabe qué le dijo al doctor Pajuelo? Mire, sin ser jueza, mire, sin ser juez. Dijo, mira, pero si tú me estás diciendo que justamente confías en tu hermana X, que ella va a cuidar tu patrimonio, si no la nombras a ella y a otra persona que, digamos, no es tan cercano a ti, ¿cómo podrías tú tener la tranquilidad de que se va a cuidar tu patrimonio, tus bienes? La persona le dijo, sí, doctora, tiene razón, tiene razón. Estaba pensando de una manera diferente, pero sí, es necesario que yo nombre mi apoyo a mi hermana porque es necesario que ella esté cerca. No, ya no voy a nombrar a la otra persona, ¿no? Entonces, eh, ese es el papel del operador jurídico, ¿no? Aunque a muchos no les gusta la palabra operador jurídico, dicen que operador es operario, pero somos operadores, somos parte del quehacer jurídico, ¿no? Y entonces, en esa medida, yo creo que ahí la tarea es del profesional. Por eso, por eso el énfasis de destacar, doctor, y le agradezco esta invitación al taller Fortalecimiento del Conocimiento, porque si nos quedamos manejando el paradigma anterior, no vamos a hacer nada entonces. Vamos a nombrar un apoyo que va a ser como curador, para que haga todo como un curador. Ese también era un problema que se estaba dando en Argentina, ¿no? Que muchos magistrados también no concebían la idea de los apoyos y estaban nombrando un apoyo prácticamente cambiando de nombre, como si fuera curador. Y así tampoco no es, ¿no? Ahora, respecto a los tiempos de designación para rendir cuentas, ¿no? Sí, eso también tiene que graduarlo el magistrado en función también a la forma en que es atendida la persona con discapacidad, ¿no? Si es una persona ya mayor, anciana, con sus cuidados médicos, cuál es la periodicidad para el control de la rendición de cuentas, ¿no? Y cuando es una persona muy joven, cuál puede ser la periodicidad ya más corta, menor. Por ejemplo, en la sala de familia ahí se estaban dando un periodo de rendición de cuentas de 3 años o 5 años y así era una persona muy, muy mayor de edad, ¿no? No sé, espero poder haber aclarado un poco la pregunta. Sí, doctora, gracias, muy amable. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctora Bustamante. Ante todo, mis felicitaciones por la exposición que ha brindado. Y quería hacer una consulta de la parte inicial, que es su sustento teórico. Empezó señalando que hay una diferencia entre deficiencia y discapacidad. Me pregunto, ¿eso quiere decir que se va a generar un supuestos ilimitado de discapacidades? ¿O bajo determinado contexto, entorno social o funcionalidad, una discapacidad puede ser distinta en función a lo que se pretenda realizar, ejecutar? O sea, a ver, una persona con problemas con los sin dedos o con el pie mutilado. Distinto va a ser subir escaleras que rampa. El nivel de discapacidad varía. No sé, de repente que me aclare a mí, de repente no he podido entender. Y, y también tengo entendido de que existe una ley que obliga a dar empleo
a determinadas personas. No quiero decir nombres, pero hay algunas, y esto lo toman en serio algunas marcas de grifos, en donde en el market vemos personas que, que no tienen la manito completa, los dedos, o no tienen mano, ¿no? Hay dos preguntas, uno de la parte teórica y otro de los términos de discapacidades en el empleo, o sea, un alcance, ¿no? Muchas Ujú. gracias. Gracias, doctor Erwin García. Bueno, no hay una tipología de la discapacidad, ¿no? No hay una tipología que establezca una clasificación de deficiencias para determinar una persona con discapacidad. Y yo creo que ello depende. Por ejemplo, le comento un caso que leí, un caso de España, de un estudiante que había quedado postrado, ¿no? Con parálisis, pero que mentalmente tenía su intelecto, ¿no? Con una afición por las ciencias, ¿no? Recuerdo mucho que en la universidad que estudió, la sociedad, sus vecinos de la ciudad, colaboraron mucho para que pudiera hacer sus estudios básicos y luego los estudios superiores y terminar su carrera. Y los vecinos, la sociedad, los amigos se encargaban de sacarlo en su camilla de su casa a la universidad. Entonces, ¿qué tipo de discapacidad es? El punto no es ponerle una etiqueta. El tema es que la sociedad, sus amigos, sus compañeros se turnaban para apoyarlo porque sabían que no podía, pues, la propia familia estar dedicándose a acompañarlo diario con toda la camilla. Imagínense ustedes, o sea, ese nivel de compañerismo, familiaridad, solidaridad con una persona, ¿no? ¿Y quién comentaba este caso en el cual relataba que el alumno había aprobado todos sus cursos de educación básica, todos sus cursos de universidad? ¿Qué significa eso, doctor Erwin García? Que hubo la accesibilidad. Una persona con discapacidad que gozó con la accesibilidad. Accesibilidad del entorno, de las personas y también de la estructura de la universidad que permitía que entrara a la camilla todos los días, ida y salida. Y cómo esa persona vivía, se sentía persona, se sentía un estudiante, estudió. Nadie pudo decir que no estudiaba, porque más bien tenía esa potencialidad con las ciencias. Y lo hizo. Y esa es una historia de un testimonio de vida. Si dijéramos, pobrecito, ya está postrado, ahí quedó su vida, nos estamos quedando justamente en el modelo rehabilitador. Y es en un modelo en el que hemos estado muchos años. Recuerde usted, doctor Erwin García, cuántos casos han habido en el Perú y en el mundo de padres de familia o familias que han tenido enjaulados a los niños con deficiencias físicas o mentales. No es ajeno. Se han hecho hasta películas. ¿Por qué? Justamente porque manejamos ese paradigma, ese estigma. No es malo. ¿Para qué lo vamos a tener? No, acá no debe estar. Si un mismo padre discrimina a su niño con discapacidad, sea mental, sea física, sea la que sea, lo discrimina, lo aparta, lo amarra con una cadena, lo amarra con una pita, lo tiene con los animalitos de afuera. ¿Qué está haciendo ese padre? ¿Qué está haciendo esa familia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Es un tema de reflexión, es un tema de valores, es un tema de
creencia, es un tema de fortalecimiento de humanidad. Yo tengo el caso específico de un pariente. Mi tía dijo no, él no va a estar separado, él va a aprender. No va a ir al colegio porque no lo aceptan en el colegio, pero yo le voy a enseñar el alfabeto, vamos a enseñarle todo lo necesario para que él se pueda atender a sí mismo, se pueda cambiar, se pueda arreglar, pueda hablar, pueda leer. Por eso es mi homenaje también, yo lo he dicho entre líneas. Esta es una lucha constante de las familias de las personas con discapacidad. De las familias que han pedido esa inclusión. ¿Cuántos hablamos despectivamente de una persona con discapacidad? Que levante la mano o que tire la piedra el que no la pueda tirar. ¿Cuántos hacemos un gesto? Esa persona. No, señor. No, señora. Y ese es el reto de este taller y lo animo al doctor Jorge Pajuelo. Cambiar un paradigma de doctor Jorge Pajuelo no va a ser de la noche a la mañana. No va a ocurrir tampoco con un milagro ni con una tinta. Es un trabajo constante de educación. Tan igual como el caso de respeto a los derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible que haya incrementado el caso de feminicidio en un país en el cual las mujeres ya hemos logrado un nivel de vida, un nivel de desarrollo en la sociedad, donde hay tantos convenios internacionales que consagran los derechos de las mujeres y siguen matándonos? Este es un tema educativo, este es un tema de conciencia. Y ahí está el reto para el Estado peruano, que es parte de esta Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos y Discapacidad. Porque este es un reto educativo, formativo, de políticas nacionales. Este es un tema cultural que obviamente no va a agotarse con nuestra generación, porque eso tiene que caminar. Y yo me alegro que la Comisión del Poder Judicial de Justicia en tu Comunidad y Vulnerabilidad tome, ¿no?, esta iniciativa de hacer estas sesiones, talleres, conferencias, capacitaciones y que incentive de una manera persistente, con los escasos recursos que tenemos, el poder encontrarle sentido al respeto de los derechos humanos de todas y todos. Todas y todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Y el reto es de nosotros también, los jueces, el personal jurisdiccional, la sociedad entera, de comenzar a comprender, a cautelar y a velar. Finalmente, yo hace 2 años tuve oportunidad de asistir a un profesor de mi universidad, que respeto mucho, está mayor, no voy a dar su nombre, lo acompañé a renovar su brevete. Averigüé el trámite, me dijo, Emilita, averígame el trámite, quiero renovarlo. Pero doctor, ¿va a manejar? Sí, yo puedo manejar. Su familia, no voy a dudar del doctor. Averigué el trámite, con él he ido. Averigüé las academias donde manejo, ustedes conocen, ¿no? Academia de manejo, la prueba de salud, el examen de sangre y el examen de manejo. Averigüé 2, 3 opciones. Había una que había que dar un examen no sé dónde, había otra que había que dar un examen por computadora. Yo le acompañé. Doctor, acá está la información, acá está el tema. De el momento que entramos a la academia de manejo, él ya había hecho imprimir con su asistente la relación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de todos los centros de manejo autorizados por el Estado. Entonces yo lo llevé, porque yo ya había ido antes al local. Doctor, acá está la academia de manejo para dar el examen. Y sacó su relación, que lo había impreso él. A ver, ¿qué nombre tiene esta academia? ¿Cuál es el nombre? A ver, ubícamelo, me dijo a mí. Ya, sí, acá está, doctor. Acá está la academia. Sí, acá está autorizada. ¿Qué significa eso, doctor Erwin García? ¿Qué significa? Doctor, ¿está ahí? ¿Qué significa? Estoy escuchando, sí. Una persona que tiene autonomía, que es una persona que tiene voluntad, que yo, que soy magistrada, su alumna, podía ver que estaba una persona decidiendo. Si yo dijera, no, el doctor tiene más de 90 años, no, ni broma, no lo acompaño.
es un reto día a día, y yo estoy con el apoyo a los derechos de las personas con discapacidad. También sé que hay muchas críticas a las normas, seguramente habrá que hacer algunos ajustes a las normas, ya en otra ocasión, si hay oportunidad, conversaremos, pero es ideal. Animo a ustedes, magistrados, miembros de la comisión, a que sigan con estos talleres. Es necesario comprender la dinámica de la convención. Los animo a que revisen. En las redes están las conferencias de los especialistas en derechos humanos, Agustina Palacios, doctor Sois Roy, Inmaculada Vivas, todos están ahí en sus conferencias, sus documentos, inclusive las tesis doctorales de Francisco Barifi y la tesis doctoral de Agustina Palacios, que ellos son, digamos, los propulsores de la convención en Nueva York, están disponibles, accesibles a todos, los jueces, los abogados, los estudiantes de derecho, la sociedad, y podemos ahí comprender mejor, ¿no? Porque la idea es comprender. Estamos educados con un paradigma diferente. Ese es el punto. La legislación se ha dado en función al paradigma rehabilitador. Tiene una lógica jurídica y todo se ve muy bien armado. Hemos cambiado de paradigma y lo que hay que hacer es comprender el paradigma para poder aplicar la convención como magistrados y como integrantes del sistema de justicia. Bueno, queda claro que siempre se aprende, queda claro de que tenemos que seguir trabajando en este cambio de paradigma para la consolidación de este modelo social. Queda claro que el juez de familia, pues, es un juez que necesita afinar esa sensibilidad necesaria para tramitar estos casos que involucran a gente con discapacidad. Claro, un tema complicado porque a veces todavía quedan jueces de familia en primera y segunda instancia que además vemos otras causas civiles, comerciales, todo al mismo tiempo, y a veces no es tan fácil cambiar de chip cuando uno ve un caso determinado. En fin, doctora Emilia Bustamante Ollague, muchísimas gracias por su tiempo. En testimonio de ese agradecimiento, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, junto con la Comisión de Acceso Distrital, estaremos extendiendo el certificado respectivo. Muchas gracias nuevamente y desde ya la invitación para contar con usted nuevamente para tocar este tema, ahondar en este o en temas afines. Muchísimas gracias. Y sin más, también aprovecho para agradecer nuevamente a todos y todas quienes se encuentran conectados hasta este momento. Muy amables por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Permiso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores.